Estamos, mi querido Jaime, Perdón. Ya estoy. el maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos. Hay que respaldarlo siempre a partir de la 1 de la tarde, de lunes a viernes, ahí en No Apto para Cínicos, dando la batalla al maestro Jaime Hernández. Hay que apoyarlo con los likes, con los superchats, con las suscripciones. Y mi querido Jaime, pues aquí vamos con todo ya al interior de Palacio Nacional, esperando la mañanera que podría ser reveladora en torno al caso del Mayo Zambada, que ayer también nos dejó algunos temas para el análisis, el caso del Mayo Zambada, que no quiere un juicio público y que pues, prefiere aceptar la cadena perpetua, pero en una cárcel no de máxima seguridad como en la que está el Chapo, sino que quiere servicios médicos para atenderse por situaciones de salud. Te saludo con mucho gusto, Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues efectivamente, yo creo que todo va a girar hoy en torno a esta decisión estúpida del FBI, porque el FBI lo que quiso es presumir la detención de Zambada y de los hijos de El Chapo, porque no hay que olvidar que este proceso de detención que quedó a oscuras para el gobierno de México, tuvo como capítulo central la traición de los hijos del Chapo a Mayo Zambada. Lo emboscan, lo asesinan a sus guardaespaldas, asesinan al rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y lo llevan en una avioneta que era propiedad, sí, del cártel de Sinaloa, de los Chapitos. Pero la duda siempre estuvo sobre, uno, la identidad del piloto, que hasta la fecha sigue sin aclararse, y dos, ¿se acuerdan que el embajador en aquel entonces, Ronald Johnson, cuando le exigen explicaciones, él dice, nosotros no tuvimos nada que ver, nosotros no hicimos nada? Pero pues con el tiempo, ya saben, la verdad es fruto del tiempo. Se ha demostrado que en este afán de presumir la captura de El Mayo Zambada, el FBI se le ocurrió organizar una exposición con la avioneta incautada en un museo que está en Nuevo México. Y claro, cuando hacen esta exposición, es la confirmación oficial de que sí que tuvieron que ver, incautan esta avioneta que pertenecía al cártel de Sinaloa, y lo que ha indignado, pues, a la presidenta es, sobre todo, esa negativa de Ronald Johnson a asegurar que ellos no tenían nada que ver. Así es que, va a ser interesante cómo describen este operativo. Se sabe que Estados Unidos no ha querido revelar la identidad del piloto. Sigue sin saberse si fue el piloto de Joaquín El Chapo Guzmán, del hijo del Chapo Guzmán, o si fue un piloto de la CIA, o del FBI, o de la DEA. Estados Unidos nunca lo va a reconocer, pero claro, al organizar esta exposición con la avioneta, pues está el reconocimiento explícito, ¿no? Y este es un acto de estupidez, pero también de arrogancia, que habla muy bien de hasta qué punto Estados Unidos dice, por un lado, cooperar lealmente con México, pero por otro lado, siempre termina traicionando a su vecino del sur. Va a ser muy interesante cómo, porque además la exposición de esta avioneta, cuando deciden exponerla, ha recibido un tratamiento mediático impresionante, porque ahí estuvieron todas las cadenas estadounidenses, estuvo la cadena Fox, estuvieron todos los medios de comunicación de Santa Fe, de Nuevo México, y ese material fue distribuido, así, de manera realmente insólita para demostrar que Estados Unidos sí que tuvo que ver con esta, detención. Así es que, y además, otro punto interesante,
Siempre que ocurren este tipo de operativos, siempre que Estados Unidos pacta con los líderes de los cárteles para dejarles trasladarse a Estados Unidos en calidad de testigos protegidos, se producen una cascada no solamente de ejecuciones, como ha ocurrido en Sinaloa. Ha habido una guerra desatada entre los chapitos y los mayitos, sino que además, México siempre termina poniendo esa cuota de sangre, mientras Estados Unidos, presume de sus logros, deteniendo a líderes de cárteles que luego, pasan a ser testigos protegidos, dicen lo que se les pega la gana como testigos protegidos y pasan a vivir ya no con quizá con los lujos pero con identidades nuevas para gozar de la vida y de la libertad en Estados Unidos. Eso es lo indignante. Eso es lo indignante que Estados Unidos siempre trabajado de esta manera, traicionando a México, mientras casi, no hace nada por detener el flujo de armas de las más de 9,000 armerías que están, diseminadas a lo largo de la frontera con México y sigue sin hacer nada contra el lavado de dinero. Así es que en esas estamos, es un ciclo que ha sido, pues, de esta manera tan injusto, eh, tan mortal para México y las cosas no tienen viso de cambiar. Así es que vamos a asomarnos precisamente a esta nueva traición de Estados Unidos en este operativo que la presidenta va a presentar hoy, martes 7 de julio. Y hay que decirlo de lo que sabemos, ¿no? Para muchos fue sorpresa que el Mayo Zambada, Ismael Zambada García, haya decidido evitar este juicio mediático, aceptar todo parece indicar, ¿eh? Todo parece indicar, que quede claro, todo parece indicar la condena a cadena perpetua en Estados Unidos a través de una carta enviada ayer al juez Brian Cogan. La defensa del narcotraficante confirmó su declaración de culpabilidad y la defensa hace peticiones sobre la sentencia. No pide prisión de mínima seguridad, pide que en la prisión en la que sea recluido se cuente con la atención médica necesaria, la que necesita Ismael Zambada. Y pues hay una diferencia entre el caso Zambada y el caso Chapo Guzmán, porque el Chapo Guzmán no se declaró culpable de los cargos que se le imputan, algo que sí pasaría en el caso de Ismael Zambada, ¿no? Y si se destapan también hoy los comunicados enviados por el embajador en ese entonces, Ken Salazar, a Presidencia de la República o a Secretaría de Relaciones Exteriores, pues va a ser revelador esto que tú estás mencionando, en de qué nivel es o de qué nivel fue esta traición, Jaime. Sí, y además otra cosa, ¿no? Mientras Estados Unidos sigue traicionando, mientras, Estados Unidos sigue dejando a oscuras al gobierno de México en esta empresa de negociar directamente con los líderes de los cárteles, vemos como un efecto colateral esta campaña, fuentes de inteligencia aseguran que, por ejemplo, hoy, tu columnista preferido, Raimundo Riva Palacio, asegura que, la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de no entregar al, gobernador, con permiso, Rocha Moya, causó tal la indignación de Donald Trump que por esa razón decidió no extender el tratado comercial con México y Canadá. Fíjate, es que es increíble, de verdad, lo deshonesto, lo volador, se la pasa inflando perros Raimundo Rivapalacio, ahora diciendo que fuentes de inteligencia, le han dicho que pues, la no entrega de Rocha Moya se tradujo nuevamente en eso, como si Canadá también tuviera que pagar esas culpas, ¿no? Porque Donald Trump o Estados Unidos decidió no extender este acuerdo que permanece intacto, porque hizo un berrinche Donald Trump
y dicen, no, pues me voy a lanzar, estoy enojadísimo. Ahora Canadá también paga las culpas por esta decisión de la presidenta de no entregar a Rocha Moya. Así es que es insólito lo que están haciendo. Yo creo que están en medio de un desvarío total estos personajes. También ya empiezan a circular que dicen que ya entregaron una nueva lista de políticos que va a exigir Washington. Están con el tema de las listas, increíble. Entonces, fíjate, en medio de este escenario de afrenta de Estados Unidos contra México, estos traidores, estos columnistas, estos sicarios, aprovechan el río revuelto y dicen, no, y hay más, y está enojado Trump, y van a ir por más, le van a exigir a Claudia Sheinbaum que entregue más, porque si no, se la va a cargar el payaso a ella y a la 4T, y van, también exigen la entrega de Andrés Manuel López Obrador. Así es que, pues vamos a seguir así, con estos actos de deslealtad, no solo de Washington, sino de estos traidores a la patria, que son los columnistas, que durante toda su vida presumieron de ser los heraldos de informaciones exclusivas que solamente ellos conseguían con fuentes de inteligencia, con fuentes en Palacio Nacional, con fuentes en quién sabe dónde, ¿no? Entonces, yo creo que, de veras que estamos, en estos momentos en, parece un episodio de estas novelas de traición, ¿no? De alta traición, donde, muchos o pocos son los que conspiran por haber perdido sus privilegios, ¿no? A eso se reduce todo. Cuánta arrogancia, cuánta soberbia, y, ¿sabes? Básicamente es un acto de vanidad suprema, ¿no? Porque, que tú no quieras reconocer que las cosas has cambiado, bueno, pues, pero es un acto de vanidad suprema el pensar que porque no pudiste tú evitar que ganara Andrés Manuel, que ganara Claudia Sheinbaum, tú vas a poder, modificar esas cosas que te perjudicaron. No solamente es estúpido, sino profundamente soberbio, arrogante, esta creencia de que vas a poder modificar las cosas porque a ti no te convino. De todos, esto es realmente insólito, queridos amigos. Así es, y nada más déjenme poner sobre la mesa porque hablaba de Colombia. De la Espriela dice que va a armar un grupo de abogados para darle batalla a lo que deje Gustavo Petro en su presidencia, y llama loquito a Iván Cepeda por la desobediencia civil. Creo que se pueden venir días oscuros, días negros para los hermanos y hermanas colombianos, colombianas, con este personaje que estaría incluso en contra de permitir que con todo su derecho y con toda libertad haya este tipo pues, de desobediencia civil o este tipo de manifestaciones. Estas son algunas de las declaraciones del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriela. Algunos loquitos hablan de desobediencia civil, que no es otra cosa que primeras líneas, bloqueos y terrorismo urbano. Yo propongo, queridos defensores de la patria, obediencia constitucional. Todo aquello que esté por fuera de la ley, sin importar de dónde venga o quién lo promueva, será enfrentado con toda la fuerza del Estado de Derecho. Que les quede claro. Aquí no habrá privilegios para los violentos, ni contemplaciones para quienes pretendan desafiar el orden constitucional. Que les quede claro. ¿Le queda claro a los hermanos colombianos lo que se viene? Dice terroristas por desobediencia civil. Me parece que la ultraderecha trae la espada desenvainada. Bueno, no vamos muy lejos.
hay legisladores republicanos como María Elvira Salazar, que desde Estados Unidos dice que para que haya calma y para que haya credibilidad en Venezuela, necesita irse a hacer cargo de la reconstrucción de Venezuela María Corina Machado. Bueno, de las cositas que vamos dejando ahí sobre la mesa, mi querido Paco Cruz. A ver, mira, primero, Vicente, ahora hablamos de Colombia, porque todavía, recuerden, todavía hay grupos guerrilleros, por lo menos 3, incluido el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que es histórico, el Estado Mayor Central y el Segunda Marquetalia, todavía están muy activos. Pero bueno, primero, mira, y es que yo todavía no estoy convencido de que el Mayo haya sido secuestrado. Todavía no, mientras no conozcamos, mientras Estados Unidos no entregue a todos los detalles que tiene, a mí todavía no me cae el 20, sobre todo después de esta declaratoria de culpabilidad que se esperaba ciertamente. Y cuando yo dije sorprende, pero no nos sorprende a nosotros, es sorpresa para personajes como Raimundo Riva Palacio. Así, me impresiona que no hayan conocido con todo lo que conocen, teniendo fuentes, porque ya lo dice, fuentes de inteligencia dentro de la Casa Blanca. Ya, fíjense desde dónde voló. De Palacio Nacional en México, voló hasta la oficina oval en Washington. O sea, ya tiene fuentes allá en Washington, por eso dice no firmaron el tratado México, Estados Unidos, Canadá. Pero bueno, yo todavía no estoy convencido, después de tanto tiempo que ha pasado, julio 2024 hasta ahora, yo todavía no estoy convencido de que haya sido un secuestro, pero pongámoslo ahí con todas las dudas que tengo, que fue. Me sorprende que ninguno de esos comunicadores viejos, empezando por Raimundo Riva Palacio, hayan tenido acceso a esta declaratoria de culpabilidad, sino hasta ayer que la hizo pública el abogado del Chapo Guzmán, cuando la fiscalía ya la tiene el juez la tiene por lo menos desde hace 2 semanas. El juez no la recibe antes que se haga pública. Me sorprende. Aquí habíamos dicho que yo lo dije por lo menos hace 5 años, el Mayo Zambada ya negociaba con la DEA. Negociaba con la DEA porque quería tener acceso a servicio médico. ¿Qué es lo que pide ahora? Una cárcel, a un centro penitenciario en donde cuente con atención médica especializada por su estado de salud. Esto nos lo había platicado Mike V, lo recuerdan varias ocasiones. Así que en esta carta que se presenta que se presentó ayer, pues ya da detalles, ¿no? Y me sorprende porque recuerdan aquí Ramón Alberto Garza, por ejemplo, cuando se entregó, dijo, ahora sí, con esto va a caer la 4T. Con lo que hable el Mayo Zambada, se va a caer todo. Pero bueno, finalmente nada se cayó y esta declaratoria de culpabilidad nos dice lo que ya había dicho el Mayo Zambada. No va a hablar nada porque todo está ya publicado en los periódicos. Todo. El Mayo tiene 76, 77 años más o menos. Va a aceptar su responsabilidad en todos los delitos imputados, pero lo que va a evitar es eso, ir a juicio, que lo hagan hablar. Él reconoce las consecuencias de su declaración, pero finalmente, aunque no lo reconociera, yo digo, ya venía negociando. Ya nada más era cuestión de tiempo, así que no sé qué va a hacer hoy el gabinete de seguridad. No sé cómo haya reconstruido todo este hecho, pero lo que nos va a presentar la presidenta hoy o el gabinete de seguridad es una reconstrucción de hechos. Más o menos lo dijo la presidenta ayer. A partir de 2000 van a reconstruir toda la vida del Mayo Zambada hasta terminar con yo te digo, con la caída del Mayo, como yo le llamo. Todavía no estoy convencido, pero bueno, en su carta que envían los abogados, pues prácticamente no dice nada. No dice nada. Ahí nos vamos a quedar y así va a ser. Y lo que para mí es relevante es que reconoce que tiene problemas de salud. ¿Sí? Y que tiene un problema de salud y reconoce que desde su infancia en Sinaloa,
hasta su incorporación al narcotráfico, pues él andaba en esos problemas, pero reconoce que enfrenta otra vez problemas de salud relacionados con su edad y que estos podrían agravarse en el tiempo que permanezca en prisión. Pues eso lo habíamos dicho. Tiene problemas de salud. Mike Billy lo insistió en varias ocasiones, tiene problemas de salud. Así que la verdad es que no sé qué va a pasar, no sé qué va a decir la presidencia de la República, incluido el gabinete de seguridad, cómo la van a reconstruir, pero el caso del Mayo Zambada nos va a tomar hoy un buen tiempo y hay que escuchar lo que digan. Y tienen razón, dice la carta, compara el caso con el Chapo Guzmán. No, en el caso del Chapo Guzmán fue a juicio, salieron muchas cosas, de ahí salieron las primeras acusaciones formales contra Genaro García Luna. Y finalmente lo condenan a cadena perpetua más lo que falte. Pero ha promovido diferentes recursos legales que no funcionan. El caso del Mayo Zambada tiene 76 años. ¿Cuántos años puede vivir? Él sabe que está enfermo y lo están diciendo en esa carta. Así que yo no sé, pero todavía no me cuadra eso del secuestro. ¿Cómo lo hicieron? No lo sé, porque Estados Unidos, me da la impresión con lo que dijo la presidenta, es que Estados Unidos no les ha entregado nada y no les va a entregar nada. Pero bueno, ya lo veremos en un rato más. Por otro lado, lo que dice de la Espriella es interesante, porque ya habla de terrorismo. Lo que se le olvida de la Espriella es que los colombianos son aguerridos y que todavía tiene grupos de históricos de la guerrilla operando en Colombia. Y lo que le está diciendo a la izquierda colombiana es que les va a dar el trato de terroristas. Es una declaración pequeña, pero que advierte que va a usar mano dura para someter a quienes no se ajusten a la Constitución. Y ya lo vamos a ver, pero igual tampoco debe sorprender, porque este tipo es un admirador de Javier Milei, él lo ha dicho abiertamente. Oye, ¿Y qué ha hecho? Sí. Y de noticia de última hora, de la Espriella le ha pedido a su vicepresidente electo que suspenda el proceso de transición con el gobierno de Gustavo Petro. O sea, se suspende el proceso de transición que le pone otro elemento de tensión en un país que votó casi a la mitad entre la ultraderecha de Espriella y la izquierda de Iván Cepeda, ¿eh? Pero Vicente y Jaime, es muy tramposo eso. Sí pide él que se suspenda, pero se suspende por una razón. Porque Gustavo Petro no autorizó que les entregaran 60 millones de pesos. Nosotros le llamamos para el proceso de transición, ellos le llaman empalme. Gustavo Petro, 60 millones de dólares, ¿sí? Gustavo Petro les dijo, no les voy a dar ningún centavo porque eso debía ser gratis. Eso debe ser sin recursos públicos. Recuerden, aquí hubo mucho tiempo, por ejemplo, Vicente Fox le entregó un presupuesto al grupo de Felipe Calderón en el proceso de transición. Ganaban un buen de lana. Felipe Calderón se lo entregó al equipo de Enrique Peña Nieto. Ese es el empalme. Ahora, en Colombia, que no se usaba, de la Espriella pidió 60 millones de dólares. 60 millones de dólares. Y el presidente Gustavo Petro dijo no. Así que de la Espriella le dijo a su vicepresidente electo que se retiraran de esas negociaciones. Pues sí, no obtuvieron 60 millones de dólares. Imagínate cómo van a robar. Pero bueno, yo les decía, no debe impresionarnos o sorprendernos nada de la Espriella, porque es un admirador de Javier Milei y él lo ha dicho. Van a recortar, entrando los empleos públicos. Van a reducir la burocracia. Van a congelar los salarios de los trabajadores de gobierno. Van a aumentar los impuestos para los pobres. Y hay que ver lo que hizo Javier Milei. Reprimir a todo mundo. A los pensionados, a todo mundo. Esa es la derecha, va. Yo no sé qué parte no entendieron los colombianos, pero otra vez, a mí me queda claro que parte de estos negocios de la Espriella es porque, o del triunfo electoral,
Es porque hubo un fraude a partir de los algoritmos y de los votos que se depositaron, más de 600,000 en Estados Unidos. ¿De veras fueron a votar 600,000 colombianos en Estados Unidos? Yo lo dudo, pero bueno, finalmente lo que dice Petro es eso, hubo un fraude escandaloso a través de los servicios de inteligencia de Israel y de la CIA. Entonces hay que esperar, pero yo nada más digo cuidado, porque Colombia es un país que todavía tiene guerrilla activa. Y si el de la Espriella llega, como parece, con la espada desenvainada, eso va a dar al traste con todo lo que han venido haciendo los colombianos Vicente y Jaime. Y fíjate que me parece muy interesante, no sé, Jaime, Paco, ustedes qué piensan. Estaba viendo una entrevista con esta periodista comunicadora que por mucho tiempo estuvo en la radio y en la televisión en México, Adriana Pérez Cañedo, pero le da una entrevista al periódico El País y, y básicamente deja la impresión de que hoy estamos peor en temas de censura y en temas de control de medios que con el PRI de los 60, 70, ¿no? Estaba viendo la entrevista y me llama mucho la atención que haya regresado, entre otras cosas para quejarse que Poncho Gutiérrez esté ahora en el espacio que ella tenía en la radio, ¿no? En el noticiero Enfoque, y a pesar de que dice que en el PRI, en tiempos del PRI, eh, no se le podía decir que no a la señora Margarita López Portillo, la hermana del presidente, que era la encargada de supervisar el contenido de los medios públicos. Dice que hubo buenas experiencias, que hacían el periodismo que podían y querían hacer, pero con inteligencia, con inteligencia. Y luego habla de cómo le ha tocado vivir pues la llegada de la Cuarta Transformación sin trabajo. Dice ella, ¿cómo define su relación con el gobierno y con la izquierda? ¿Les está embriagando el poder o más bien se les está pasando la embriaguez? Pero siempre ha sido así. Lo he sentido incluso con gente que conocí y traté, pero que ahora tiene un cargo importante en el gobierno y se ha vuelto ilocalizable. Eso me pasa con todos los partidos, aunque matizo, no con todas las personas. La situación es lamentable, a diferencia de lo que había visto en años recientes, es que ellos tienen la sartén por el mango, como dice Joan Manuel Serrat. Entonces salió de la televisión porque usted lo decidió, también salió de su noticiero de Radio Enfoque en esas mismas circunstancias. Mi salida de la radio fue brusca, sorpresiva, desconcertante y agresiva. Me sentí noqueada. No es bonito que te despidan diciéndote, hace falta un refresh. Y obviamente en esta entrevista hacen referencia a Poncho Gutiérrez, considerado cercano al gobierno, que se queda en el espacio que ella tenía. Muchas veces hablan desde el dolor, con mucho respeto para ella, con mucho respeto para la periodista. Pues no hay comparación, salvo que ustedes me digan otra cosa de cómo se hacía periodismo o cómo se intentaba hacer periodismo en tiempos del PRI, y ahora dice que en tiempos de la 4T no está al aire porque pues están embriagados de poder. Ahora resulta, pero bueno, de lo que leo, porque tengo la mala costumbre que me ha inculcado el maestro Jaime Hernández de estar leyendo los diferentes periódicos desde que uno se levanta, y no me había dado cuenta de lo que escribió Raimundo Rivapalacio, pero no sé, ahora sí yo te tiro otra carta sobre la mesa. ¿Viste lo que escribió Sergio Sarmiento? Sí. Hijos de la chica, andan desatados. Se acabó el fútbol, ya no están entretenidos con el fútbol y ahora a lo que les toca, mi querido Jaime. Fíjate que el caso de Adriana Pérez Cañedo es interesante, porque yo no sé si ustedes sepan, pero Adriana Pérez Cañedo no es una periodista per se, es una lectora de noticias. Ella es criatura, nació como comunicadora bajo el ala protectora de Joaquín López Dóriga. Ella era lectora de noticias en esa época en que estaba, el canal, ¿cómo se llamaba antes?
de estos programas que tenían, había una barra de noticiarios antes no era TV Azteca, ahorita no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, estaba 7 días, que el noticiero de Joaquín López Dóriga, estaba Al Cierre con Pedro Ferriz de Con, y estaba Adriana como parte de estos grupos de gente que leían noticias. Así inició su carrera Adriana Pérez Cañedo. Ella, se los digo porque me consta, yo trabajé en esa época con ellos. Ella, de ser una mujer bastante modesta, que se dedicaban solamente a leer noticias, fue, pues claro, aprovechando el poder que le dio las cámaras de televisión y los micrófonos, fue evolucionando hasta pasar por distintos medios y consolidarse como comunicadora. Y todos ellos adquieren carta de naturaleza como periodistas con credenciales por ser expertos, por tener un largo trayectorio, por tener mucha experiencia. Sin embargo, Adriana Pérez Cañedo siempre fue una lectora de noticias atornillada a una silla, y cada mañana o cada noche estuvo, creo que en el canal 11, estuvo en varios canales. Y ella, su trayectoria es eso, fue una mujer permanentemente atornillada a una silla para sentarse frente a la cámara y el micrófono. Nunca ejerció como periodista de verdad, nunca salió al campo a hacer periodismo, nunca realmente se tuvo o demostró su talento como periodista de verdad. Podemos debatir sobre la designación de Poncho Gutiérrez, que también, porque para mí Poncho Gutiérrez, con todo respeto, es un influencer. Pero qué bueno que le dieron ese cargo a Poncho Gutiérrez. Efectivamente, representa un refresh, como dicen por ahí en Enfoque. Pero es interesante la trayectoria de Adriana Pérez Cañedo y representa en muchos sentidos ese cambio de piel, porque todo lo que se refiere a esa generación de informadores que incluyen a López Dóriga, que incluyen a Riva Palacio, que incluyen a Adriana Pérez Cañedo, a todas estas gentes, es lo que yo llamo la piel muerta del periodismo de ayer. Esto ya es piel muerta, en verdad. Entonces, yo creo que, insisto nuevamente, es un gran pecado de arrogancia pensar que porque tú has tenido tantos años frente a un micrófono, no te pueden remover. No, no, no. Cuando te conviertes en piel muerta, no por tu falta de capacidad, sino por tu incapacidad para ver que ha cambiado el escenario político y mediático. Esa falta, eh, esa miopía, esa incapacidad de ver que las cosas han cambiado, te habla de la mucha arrogancia, de la vanidad de la que hacían alarde estos comunicadores, ¿no? Y todo tiene que ver, insisto, porque qué bueno que citas con el caso de Sarmiento, es como si de repente el fin del mundial hubiera sido el fin de esta especie de tregua, ¿no? Mira cómo cabecea el Universal en su primera plana. Dice, tras la eliminación, México despierta de un sueño. Dice, de acuerdo con sociólogos y politólogos, este ambiente festivo permitió al país una pausa emocional frente a problemas crónicos como la inseguridad y la corrupción. Sáscate, ¿no? Y luego, fíjate bien, el señor que ha querido quemar en leña verde a los de la Morena, dice, el señor Francisco Martín Moreno en su columna, dice, López Obrador y sus salteadores atacaron a la prensa crítica, dispararon los pavorosos niveles de violencia, desaparecieron los sistemas de salud, de educación, de seguridad, cancelaron el abasto de medicamentos y los servicios de atención médica, como el caso de la pandemia, durante el cual fallecieron injustamente 850,000 compatriotas. Detonaron la economía informal,
Despilfarraron los recursos públicos, desplomaron el crecimiento económico, deprimieron la recaudación tributaria, secuestraron el futuro de la patria mediante la contratación suicida de deuda pública. Aliados con el crimen organizado a través de la estrategia de criminal de abrazos y no balazos, diseñaron un plan macabro para dañar, perjudicar, destruir, deteriorar, lastimar, lesionar, afectar, damnificar, destrozar, herir, dividir, romper y averiar, mientras disfrutan como Nerón el incendio de Roma entre sonoras carcajadas. Por Dios, cada vez están más locos estos señores, que defendieron, que tuvieron tantos privilegios. El señor, que lo hemos dicho muchas veces, Francisco Martín Moreno, que con el PRI y el PAN le fue estupendo. No, 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 no. Lo designaron cónsul honorario en Barcelona, se llevó a toda su familia, incluida la mujer que les hacía la limpieza de la casa, les secuestraron en Oye, Barcelona, le quitaron su pasaporte, porque así eran los del PAN, así eran los del PRI, ejercían oye, sus Jaime, derechos. y aparte, perdón por interrumpirte, pero es que están de risa loca, ¿no? Joaquín López Dóriga, todo es culpa de AMLO. Sergio Sarmiento, para los que dicen que ya no es relevante la mañanera, que siguen pataleando por la mañanera del pueblo que hoy encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por las declaraciones de la presidenta, hasta una encuesta anda haciendo. ¿Está usted de acuerdo con la afirmación de la presidenta Sheinbaum de que Estados Unidos no es potencia cultural? Sí, no, quién sabe. Pinches encuestas pedorras. Eso no es periodismo. Jaime, por favor. Ay, no, 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 no. Se porque además esta es una pregunta tramposa, ¿no? Porque Estados Unidos es una potencia cultural en cierto sentido, pero acuérdense que Estados Unidos sí que es una potencia cultural, pero no solamente de lo bueno, sino también de lo malo. ¿Cómo hablar del injerencismo? ¿Cómo hablar de la falta de a los respetos de los derechos humanos? ¿Cómo hablar del tratamiento, tan conveniente del derecho a los inmigrantes? Por ejemplo, ayer Donald Trump defendió su injerencia, su intervención oficiosa para que le quitaran la tarjeta roja a la estrella de la selección, de Estados Unidos. Por cierto, un jugador que es hijo de inmigrantes nigerianos. Sus padres emigraron a Estados Unidos, no tenían papeles, son inmigrantes indocumentados y tienen a su hijo que nació en Nueva York. Y claro, pero como le convenía a Donald Trump que este jugador, hijo de inmigrantes indocumentados, estuviera en la selección, lo defendió, a pesar de ser negro, a pesar de ser inmigrante, hijo de inmigrantes indocumentados. Aquí te das cuenta de esta tremenda hipocresía del presidente de Estados Unidos. Hace lo que se le pega la gana, corrompe a todo mundo, ha corrompido el alma de Estados Unidos. ¿Eso es potencia cultural? Pues hay tanto estúpido, hay tanto, francamente, esta gente como el señor Sarmiento, que le siguen rindiendo culto a Estados Unidos a como sea. Hay gente que piensa que Estados Unidos realmente sigue representando lo mejor. Y yo no estoy diciendo que Estados Unidos todo sea peor, todo sea violación de derechos humanos. No, 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 no. Yo viví en Estados Unidos más de 15 años. Mi querido Paco vivió en Estados Unidos. Tú has vivido en Estados Unidos, Vicente, y sabemos que Estados Unidos es una nación donde hay ricos y pobres, donde hay malos y buenos. En fin, es un tema tramposo, este es un tema tramposo de Sergio Sarmiento que utilizan para echarle mierda a la 4T. En verdad es que es increíble, es insólito lo que estamos viendo y eso te habla de la podredumbre humana que representan estas gentes como Raimundo Rivapalacio, Sarmiento, López Dóriga, Adriana Pérez Cañedo. Creen que ellos tienen el derecho de seguir imponiendo sus estándares culturales, decir qué está bien, qué está mal, pero yo insisto, todos ellos son la piel muerta de una nación que ha cambiado para siempre. Fíjate, estaba leyendo en esta práctica, en esta costumbre, en esta tradición que nos impones, mi querido Jaime. Estaba leyendo también del Heraldo de México, una muy buena columna, hay que decirlo, de Martí Batres. Martí Batres hoy
director general del ISSSTE, pero en su momento fue presidente de Morena, en su momento fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, en su momento fue legislador, y se avienta una columna muy, muy interesante. Fíjate, en América Latina hay intervención, no derechización. Dice Martí Batres, en las últimas semanas se ha dicho que América Latina vive un viraje a la derecha, que las sociedades latinoamericanas se están derechizando y que ello se refleja en la elección de nuevos gobernantes de corte neofascista. Discrepo de esta apreciación, pues aun y cuando la ultraderecha ha tomado el control de muchos de los gobiernos latinoamericanos, esto no siempre ha sido resultado de una derechización ideológica de sus pueblos, sino de la intervención extranjera en sus procesos internos. Entre las noticias que recibimos recientemente están que en Honduras, Nasri Juan Asfura le ganó en las urnas a Salvador Alejandro César Nasralla, que en Perú Keiko Fujimori derrotó a Roberto Sánchez Palomino y que en Colombia triunfó Abelardo Gabriel de la Espriella Otero sobre Iván Cepeda Castro. Sin embargo, ninguno de los tres resultados ha sido fruto de comicios libres. En Honduras influyó la liberación del expresidente Juan Orlando Hernández. En Perú, los resultados al final de la jornada daban la victoria al abanderado del pueblo Sánchez, pero una larga operación postelectoral infló la votación en favor de Fujimori. En Colombia se combinaron cuando menos 5 líneas estratégicas: una operación financiera transnacional, la compra masiva de votos, el control informático del conteo de votos por plataformas privadas, el voto en el extranjero y el llamado abierto desde Estados Unidos para votar por la derecha. Me parece muy interesante esto que apunta Martí Batres. No hay una derechización, sino una intervención en América Latina. Mi querido Paco, voy contigo. Sí, yo no, eso es cierto, aquí lo hemos dicho. Bueno, la intervención de Estados Unidos y de Israel nos explica o explica cómo se ganan procesos electorales, pero nada más déjenme darles un dato porque de pronto esos datitos son interesantes. ¿Quién nombró cónsul general o cónsul honorario de México en Barcelona a Francisco Martín Moreno? Carlos Salinas de Gortari. Es un salinista, es de extrema derecha. Bueno, ni siquiera lo oculta. Ustedes recuerdan aquella entrevista, aquí la hemos dicho varias veces, que si él pudiera regresar, Jaime, a la época de la Inquisición, quemaría vivo a cada uno de los morenistas en el Zócalo de la Ciudad de México. Le faltó decir que los quemaría con leña verde. Y los que hablan de que en esa época habría, en épocas anteriores había mejor periodismo que ahora, o que se podía hacer periodismo, no, había algunos buenos periodistas, sí, algunos, pero muy, muy poquitos en realidad, sí, muy poquitos, pero sí había. Bueno, pues tenemos a Manuel Buendía, Julio Scherer, algunos, teníamos a Miguel Ángel Granado Chapa, pero la mayoría no eran periodistas, sino comentaristas, ¿no, Jaime? Era una época en la que, pues ahí están, los periódicos se cerraban o los intervenía abiertamente el gobierno. Lo que hacía también el gobierno es que les llenaba los bolsillos o las cuentas bancarias de dinero. Entonces, eso de que hacían periodismo es un decir. Tenían todas las comodidades, ¿no? Por ejemplo, siempre estaban leyendo al teleprompter. Todavía, Jaime, ¿no? Todavía están leyendo al teleprompter. Lo que hacemos ahora es como un apostolado, ¿no? Sin nada, porque vamos leyendo del ronco pecho lo que tenemos o diciéndolo de memoria. No, siempre ha habido buenos periodistas, pero en lo general en México había muy malos periodistas o muy buenos publirelacionistas, empezando por De Negri, Jacobo Zabludovsky, López Dóriga, que son esa generación, ¿no? Matarili, que tú te acuerdas bastante bien de ellos. Yo me acuerdo mucho porque, por ejemplo, Matarili, que tenía su columna en Ovaciones, él te da una carta de recomendación de Matarili, te metía a trabajar a donde tú quisieras en el gobierno federal o de la Ciudad de México. Los periodistas cada año recibían regalos muy generosos de todos lados. Yo me acuerdo cuando veías así ahí antes de Navidad, por ejemplo, veías
los escritorios de los grandes periodistas llenos de regalos del senador fulano de tal, del diputado, del presidente de la República, de tal líder sindical. Recibían incluso, por ejemplo, para las fiestas de los periodistas, que una vez yo, nunca iba, pero una vez fui, debo decirlo. Recibían cualquier cantidad de regalos para que rifar entre los periodistas, ¿sí? Automóviles, viajes a destinos turísticos bastante generosos. El periodista en general, no todos, pero en general era bien tratado, pero por eso, porque recibían dinero de muchas formas, no solo a través del dinero en efectivo. Y periodistas como Adriana Pérez Cañedo eran consentidas del gobierno. Ahora nos van a decir que Canal 11 era lo máximo cuando ellos nunca apelaban, ¿va? Exacto. Entonces, yo siempre tengo un ejemplo clásico. Yo digo que cuando voy a conferencias que la prensa de los 60 y de los 70 era tan creíble que cuando los periódicos grandes publicaban, por ejemplo, Luis Echeverría decía, tenemos azúcar suficiente para atender la demanda de la población. Mi familia corría a comprar azúcar, la que podía, porque sabía que 2 o 3 días más iba a subir. O decían, hay frijol suficiente. La gente sabía que iba a haber escasez. Y estos periodistas como Adriana Pérez Cañedo lo leían tal como lo dictaba el gobierno federal. Así que no nos vengan a cuentear de que había libertad de prensa. Hay nada más que preguntarle a Julio Scherer, que ya se murió, pero bueno, tenemos periodistas que ahora reciben cartas de ultratumba, como Ciro Gómez Leiva, ¿no? Que pueden preguntarle. Es decir, tenemos a Manuel Buendía, que fue un asesinato de la narcopolítica. El primero, no lo digo yo, lo dijo Miguel Ángel Granado Chapa. O sea, sí había buenos directores, sí había buenos periodistas, pero en su generalidad, no. Todo mundo lo que buscaba exclusivas, saber qué dijo tal funcionario. Yo en ocasiones he advertido que muchos periodistas de antes, lo que en realidad eran, Jaime, eran taquimecanógrafos. ¿Te acuerdas? Ahora ya no hay esas carreras, pero había taquimecanografía. Entonces los periodistas, yo conocí varios que escribían taquigrafía. Y luego llegaban a sus periódicos y transcribían la taquigrafía y eran sus notas. Y seguramente a ti te tocó porque, por ejemplo, los reporteros tenían que entregar entre 5 y 6 notas por día. 5 y 6. Entonces, trabajaban en grupo. Hoy siguen trabajando en pandilla. Trabajaban en grupo. Uno hacía una entrevista y se la pasaba a todo el mundo. Otro hacía una entrevista y se la pasaba a todo el mundo. Entonces, no era exactamente periodismo. Era taquimecanografía. Y luego, sobre todo eso, el funcionario llamaba a la redacción del periódico. Y si no le gustaba la noticia, compraba publicidad y te dejaban de publicar. O sea, había muchos vicios en el periodismo ocultos que conocemos porque formamos parte de esa época, Jaime. Así que no nos vengan a sorprender. Y yo nada más quería resaltar lo de Francisco Martín Moreno, porque hay que ver quién lo nombró cónsul honorario de México en Barcelona. Carlos Salinas de Gortari. Ya es un tipo de derecha, es un tipo salinista y es un escritor que viene con todos esos vicios, por más que algunos escriban bien, pero sus libros son ficción meramente, Jaime. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, Jaime. Sí, y yo creo que en muchos sentidos esto demuestra que hay esta afirmación que decimos, hemos terminado con el pasado, ¿no? Y dices, bueno, hemos terminado con el pasado, me refiero a el largo periodo de dominio del PRI y del PAN. Sí, hemos terminado con ese pasado, pero cuidado, porque a veces ese pasado te puede alcanzar, porque esta gente no está dispuesta a renunciar a sus privilegios. Lo vemos todos los días con los casos de Raimundo Riva Palacio, ahora con el caso de Adriana Pérez Cañedo, lo vemos con el caso de Joaquín López Dóriga. Es impresionante, ¿no? Ahora, ¿sabes cuál es lo lamentable? Que desde la 4T todavía siguen
perviviendo estas viejas taras, ¿no? Porque a López Dóriga siempre se le consideró un sumo sacerdote del periodismo oficial. Se le tenía que cuadrar todo mundo. Joaquín López Dóriga era una criatura que lo veías siempre en Los Pinos o en Palacio Nacional, en medio de agasajos, lo mismo Raimundo, todos ellos los veías ahí, en este ambiente de concupiscencia con el poder político. Todos ellos se encamaron, se fueron a la cama con el poder político. Y en periodismo hay una vieja regla. Tú puedes estar cercano al poder político. ¿Por qué? Porque tienes que estar cercano al poder político porque ¿de qué vas a reportar? Pero una cosa es estar cercano al poder político y otra cosa es irte a la cama con el poder político, ¿eh? Puedes tener una luna de miel con el poder político, pero nunca te vayas a la cama con el poder político. ¿Por qué? Porque te corrompes, ¿eh? El día que no sabes diferenciar las fronteras entre tu oficio como representante, como informador de la opinión pública, mientras no sepas diferenciar los límites que hay frente al poder político, ya te jodiste. El problema fue que toda esta generación se les dieron privilegios. Hay casos, pues, concesiones de gasolinerías, casas, cantidades enormes por chayo. No, se les trataba con unos privilegios y los domesticaron muy bien. Era la época, yo recuerdo que, porque tú sabes que yo soy de estas criaturas que se cepillaron. A mí me corrieron de mi trabajo. Yo era subdirector de noticiarios en la agencia del Estado Notimex. Nosotros creamos la división de radio y televisión. Yo era subdirector de los noticiarios. Tenía yo 25 años cuando era subdirector de la unidad de noticiarios de Notimex, la agencia del Estado. Y una vez se me ocurre decirle a un reportero que tiene que cubrir una protesta contra la política económica del gobierno. Al día siguiente me hablaron de gobernación, querían correr al reportero, le dije, no, yo di la orden. Me cortaron la cabeza y yo dije, jamás me vuelvo a dedicar a la cobertura de temas nacionales. Y por eso me fui al extranjero. Así es que, pero fíjate, todas estas taras del periodismo corrupto, todas estas taras siguen ahí, ¿eh? Porque la censura de ayer, había, por ejemplo, había un reportero que cubría la fuente de Presidencia, Salvador Martínez. Y me acuerdo que yo, cuando me tocaba cubrir con él en giras presidenciales, sobre todo al extranjero, que era donde yo entraba, yo le decía: "Oye, chava, ¿por qué tu nota es un reflejo del boletín de presidencia? ¿Por qué no haces una crónica tuya de lo que hayas visto, con tu reflexión, no? ¿Qué es lo que se hace en una crónica?". Dice: "No, hermano, me corren, porque nosotros tenemos que entender que, vivimos del periodismo textual. No me puedo salir de los comunicados de presidencia". Y yo dije: "Guau, pero ¿cómo es esto?", ¿no? Es la forma en que el periodismo, algunos periodistas se amancebaron con el poder político, se dieron de baja como periodistas, sus columnas eran lo que les susurraba el poder político, ¿eh? Así es que sí, coincido contigo, hubo buenos periodistas en el pasado, el problema es que la inmensa mayoría pusieron sus talentos al servicio del poder político, a cambio, por supuesto, de una buena tajada en términos de concesiones de gasolinerías, viajes todo pagado, te daban para que te compraras un coche. No, impresionante de verdad el tipo de corrupción que se daba, el tipo de censura que había en aquel entonces. Y aunque parezca mentira, esas viejas taras, esas viejas prácticas de censura todavía siguen perviviendo en algunos de los medios más independientes y de izquierda. Hasta ahí ese mal, esa cultura de la censura ha prevalecido. Yo por eso soy un fiel creyente en lo que yo llamo el periodismo total. Es el periodismo total. El periodismo total es aquel en el que tú todos los días te expones ante una cámara y un micrófono
Todos los días nosotros, Paco, vamos a las urnas, todos los días. Todos los días la gente nos hace así o asado, ¿no? Todos los días. A diferencia de los políticos, que van cada 4 años a las urnas, cada 6 años, y pasan las elecciones y se olvidan del electorado. No, nosotros tenemos que someternos a las urnas todos los días. Ese es el periodismo total. Pero claro, antes alguien se iba a arriesgar a ejercer el periodismo total sin redes de protección, sin tener cuidado de que alguien te va a cortar la cabeza. No, 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 no. Sí, hay que decirlo eso. Ahí antes sí funcionaba eso. Llamaba el presidente de la República, no tenía que llamar, lo decía. Quiero que corran a fulano y tal, y lo corrían. El gobernador, los secretarios de Estado. Era muy humillante para los periodistas ese trabajo, pero la verdad es que eventualmente la gran mayoría entraba a ese redil, claro. Había sobres por medio de dinero, de chayote, como decía el presidente López Obrador. Bueno, no, déjenme decir, eso es un muy viejo, ¿eh? Yo les he dicho eso del chayote es mucho antes incluso de que yo llegara al periodismo en 79. Pero bueno, siempre el presidente lo ponía de esa forma. Los periodistas estaban acostumbrados a recibir mucho, mucho dinero por su trabajo, así que lo ideal siempre era salir de este país. De este país, no todos lo podemos hacer, no lo podíamos hacer todos, pero algunos lo logramos. Algunos lo logramos, así que, pero Jaime, antes de que nos gane la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero el mundial todavía no acaba, Jaime, todavía no acaba, le quedan por lo menos unos 10 días para la final. Estados Unidos está fuera, México está fuera, Canadá está fuera. ¿Vas a seguir el mundial todavía, Jaime? Sí, porque yo creo que en el fútbol de hoy, en el fútbol mundial, hay fenómenos que van más allá de la cancha deportiva. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, el escándalo de ayer de Estados Unidos, ¿no? Realmente Donald Trump actuó de verdad como un mandamás corrupto acostumbrado a hacer lo que se le pegue la gana. Toma el teléfono, le habla a Gianni Infantino, le dice, señor, regrésele, quítele la tarjeta roja al delantero de nuestra selección porque no puede ser, es tanto como usted, si usted le quita a Argentina a Messi o a Portugal le quita a Cristiano Ronaldo. O sea, para empezar, equiparando a este jugador, hijo de inmigrantes nigerianos, con Messi y con Cristiano Ronaldo. Entonces, a mí me gustó muchísimo este ajuste de cuentas a cargo de Bélgica, porque ese 4-1 realmente fue impresionante. Y hay que tener en cuenta una cosa. Yo sigo y estuve poniéndole mucha atención al partido de Bélgica contra Estados Unidos, porque yo no sé si te percataste, bueno, seguramente sí. La selección de Bélgica es un conjunto de jugadores que en su inmensa mayoría son inmigrantes, muchos de ellos marroquíes, muchos de ellos argelinos, porque la selección de Bélgica es el espejo de lo que es esa nación hoy, Bélgica. Es una nación, acuérdate, Bélgica fue una nación colonialista que explotó inmisericordiamente el Congo, una cosa brutal lo que hizo el rey Leopoldo en el Congo, y después quisieron darle la espalda a esas colonias, pues no, llegaron inmigrantes del Congo, llegaron inmigrantes de todos ellos son hijos de la inmigración. Ve los rostros de los jugadores y ve también los rostros de la selección de Estados Unidos. Todos ellos son hijos de inmigrantes, latinos, africanos. Es decir, Donald Trump siempre le ha dado la espalda a la inmigración. Siempre ha dicho que la inmigración no es buena para el país. Donald Trump es el fiel representante del supremacismo blanco en Estados Unidos, pero esto demuestra que Estados Unidos no puede vivir sin la inmigración. Y si me apuras un poco, si comparas, por ejemplo, la selección de México con cualquier otra selección,
pues nuestra cuota de inmigrantes es poca. Tuvimos a Quiñones, espléndido jugador, qué bueno que se haya hecho mexicano, pero la cuota de inmigrantes en la selección mexicana es pues, casi inexistente, ¿no? Comparada con la de Estados Unidos, comparada, por ejemplo, con la de Bélgica, comparada hoy con la de España. España poco a poco y a trancas y barrancas se ha abierto a los jugadores de origen extranjero, como tienen ahora por primera vez a un par de jugadores de raza negra. Antes, y además el tratamiento que les dan los cronistas deportivos españoles son un asco, de verdad son racistas, clasistas. No, no, no. En España le ha costado mucho trabajo a la inmigración abrirse paso. Pero por eso mismo yo sigo los mundiales. Para mí, ayer disfruté como nunca el partido entre Bélgica y Estados Unidos. La serie de memes que han salido a propósito, es que es increíble, ¿no? Ver al Mannequin Peace orinándose sobre las faldas de la Estatua de la Libertad. Ustedes saben, el Mannequin Peace es un muñequito que está en Bruselas, es uno de los símbolos de Bélgica, y se está orinando, es el Mannequin Peace, y pasa un poco el Mannequin Peace, es un poco como el fenómeno del niño Dios en México. Cada vez que hay partidos de la selección, visten al Mannequin Peace con el uniforme de la selección belga. Pero este triunfo de Bélgica sobre Estados Unidos para mí fue más que la victoria de Bélgica sobre Estados Unidos, fue la victoria de un partido, de una selección europea compuesta por inmigrantes y además una nación que ha condenado el genocidio en Gaza. Es una ciudad, Bruselas, es donde ha habido innumerables marchas contra la política de Estados Unidos, contra el genocidio de Israel. Bruselas se ha convertido en uno de los pocos países donde la justicia ha buscado a criminales de guerra como Ariel Sharon por los crímenes de Sabri y Chatila. En fin, Bruselas, Bélgica, representa para mí una nación que representa todo lo contrario de lo que es Estados Unidos. Por eso la victoria ayer de Bélgica contra Estados Unidos fue para mí algo más, me dijo mucho más. Es el triunfo de una nación que ha señalado la violación de los derechos humanos, la carnicería de Gaza, en fin, es una nación que con sus luces y sus sombras, con un pasado aterrador de colonizaje de Leopoldo, del rey Leopoldo en África, es una nación que se ha abierto paso como una de las pocas naciones en donde de verdad se defienden los derechos humanos. Por eso yo disfruté mucho el partido y vamos a ver si la corrupción no termina de cargarse, porque este mundial ha sido quizá el peor mundial, ya se echó a perder, no solamente no voy a decir que por la salida de México ya todo es una mierda, no, no, no. México jugó muy bien, Inglaterra mereció la victoria, pero a lo que me refiero es que los arbitrajes que estamos viendo son de verdad un escándalo y espero que la FIFA ya no se entrometa más en operaciones de corte político, porque ya de por sí este mundial da una vergüenza, da una pena ajena. Yo creo que ha sido el peor en toda la historia del balompié. Yo nada más, bueno, primero recuerden, Jaime Hernández, 1 a 3 de la tarde, no apto para cínicos, con la periodista Lourdes Salas, su compañera de vida, que además todo el mundo conoce como Hildy, y claro, la estrella de ese programa, Yago Batusay, Jaime. Así los espero a la 1 de la tarde con mi compañera de vida, la periodista Lourdes Salas, mejor conocida como Hildy, y mi querido editorialista Yago Batusay, que hizo todo lo posible para que México ganara, mandó un contingente, una célula de perros chihuahua a echarles porras a la selección de México y a pesar de ello, pues sucumbieron. Pero los espero ahí porque tenemos que hablar de muchísimas cosas, porque el Mundial sigue dando coletazos, vamos a hablar de la victoria de Bélgica sobre Estados Unidos, vamos a hablar de la intromisión abierta de Estados Unidos, un acto sin precedentes, y vamos a hablar también de este reinicio. La oposición y los comentócratas vuelven a estar
en modo a cara de perro para enfrentar, para atacar a dentelladas al gobierno de Claudia Sheinbaum y de la 4T. Sabíamos que iba a ocurrir así y vamos a hablar de esto. Así es que, don Francisco, te mando un abrazo, hermano. Qué bueno que me acordaste que la designación de Francisco Martín Moreno fue durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Ese dato yo se me había perdido en este disco duro de la memoria. Un abrazo también a mi querido Vicente Serrano y, como siempre, a nuestra querida Ceci. Pero antes de que se vayan, déjenme primero darles los cuartos de final del Mundial se van a jugar del 9 al 11 de julio. A mí me llaman la atención dos encuentros, a España-Bélgica, Francia-Marruecos. Las semifinales se van a jugar el martes 14, el miércoles 15 de julio, el tercer lugar el sábado 18 de julio, que es un partido que casi a nadie nunca le interesa, incluso a los protagonistas, y la gran final se va a jugar el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York y Nueva Jersey. Eso es para empezar, y déjenme darles otro dato cultural que no se conoce, pero es un dato, un aporte, ¿sí? Benito Mussolini y su régimen fascista ejercieron una gran influencia directa y documentada para que la FIFA nombrara los árbitros de fútbol en la Copa del Mundo 1934, que le gustaban a Benito Mussolini. Así que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se igualó a Benito Mussolini, el dictador. Ya está Vicente. Vicente, te toca la primera fila. Correcto, mi querido Paco. Estamos en primera fila. No sé si me ven y me escuchan correctamente. Sí, muy bien, Vicente. Puedo confirmarles que estarán Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Pública y Atención Ciudadana, y el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, en esta conferencia que estamos esperando inicie en cualquier momento. Tanto el canciller como el secretario darán el informe y los datos que ha pedido la presidenta en torno al caso del Mayo Zambada. Acabo de revisar las sillas, está Omar García Harfuch y Roberto Velasco. Y por cierto, si me permiten, en un tono más amable, quiero felicitar a Ramón Flores. Ramón, ¿cómo estás, feliz cumpleaños. Muchas gracias, un saludo a ti y a tu amable auditorio, un saludo al maestro Paco Cruz y un saludo a Jaime Hernández. A Jaime, el maestro Jaime y el maestro Paco. Muchas gracias. Y ahí, por favor. Un abrazo, mano. Un abrazo. Hasta que se puso traje, Ramón, porque es cumpleaños. Bueno. Vamos al pastel. Mi querido Paco, mi querido Jaime, pues entonces confirmado que será el tema de la mañanera del pueblo, tema que nos ocupe el día de hoy. Y va a ser el tema de muchos días por la declaración o aceptación de culpabilidad del Mayo Zambada. Hay que ver cómo se reconstruye, porque la presidenta lo dijo ayer, se va a reconstruir desde 2000. Desde 2000 la vida del Mayo Zambada, hay que ver cómo lo hicieron, así que es una mañanera que va por todo lo que rodea al caso del Mayo Zambada. Va a ser una conferencia que hay que seguir hoy. Es interesante, no sé. No me atrevo a decir qué va a pasar porque no sabemos. Eso lo dirá el gabinete de seguridad, seguramente con Omar García Harfuch, que ha sido su vocero, pero es interesante para ver cómo aceptan o cómo ponen la traición de Estados Unidos, ¿no? Aparentemente del FBI, pero lo que diga ahora mismo es especulación. Pero déjenme nada más para terminar con ese breviario cultural que tenía Benito Mussolini. A través de la Federación Italiana de Fútbol, intervenía directamente en la elección de silbantes para los encuentros o los partidos de la selección de Italia. Benito Mussolini, que tenía un colmillo retorcido, invitaba a cenar a los árbitros para decirles cómo debían pitar. Para que tengan una idea, o sea, los mundiales encierran cierto o mucho de política, y lo que hicieron a
Trump e Infantino, es un cochinero completo que nos muestra lo que ha sido la FIFA en la historia y de que no podemos separar el fútbol de la política. Pero además, Benito Mussolini mandaba intimidar a los árbitros de tal forma que fueran permisivos con la escuadra italiana. De ahí nace aquel concepto de que los italianos eran durísimos para la defensa, les permitían todo. Pero nace, lo de 1934 fue abierto, así que lo que hicieron ayer Trump e Infantino es un cochinero, Jaime y Vicente. Sí, les confirmo que hay una nueva silla, una tercera silla que han colocado. Hasta ahorita están poniendo el nombre, Carlitos, porque no tenía nombre la silla, una tercera silla que se ha incluido junto a la de Omar García Harfuch y Roberto Velasco para esta mañanera del pueblo. Déjenme confirmar. Carlitos, permítanme un momentito porque es relevante para el tema. Rosa Isela, la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez se suma a la del pueblo, querido Paco, querido Jaime. Yo pensé que la silla adicional era para Ronald Johnson, el embajador, porque para darle pamba entre la presidenta Omar y la secretaria de Gobernación. Fíjate que hay que recordar que todo esto debería de caer sobre los hombros de Ken Salazar, pero dices bien, Ronald Johnson también ha sido un embajador que ha atizado a esta incertidumbre, si me permiten, sobre este caso como el del Mayo Zambada, querido Jaime. Sí, y a mí lo interesante del caso del Mayo Zambada es que parece ser que los narcotraficantes de ayer, los señores de la droga de ayer, tenían otros baremos, otra forma de entender su amor por México. No estoy aquí tratando de blanquear el historial del Mayo Zambada. Quiero decir que los narcotraficantes de antes preferían callar a convertirse en delatores, porque imagínense todo el historial que tiene en su cabeza el Mayo Zambada. Es un archivo brutal de lo que es la historia del narcotráfico en México. El hecho de que acepte una cadena perpetua significa que no va a comportarse como lo están haciendo los hijos del Chapo Guzmán, convertidos en testigos protegidos, con posibilidades de seguir gozando de una identidad y una libertad inmerecidas, gozando parte de su fortuna. El Mayo Zambada está hecho de otra manera. Yo creo que es un tipo que, insisto, no es mi intención blanquear la biografía de este hombre, pero ciertamente ya los narcotraficantes de hoy están hechos de otra manera, querido amigo. Sí, Jaime, qué interesante que lo nombras. Déjenme decirles que por décadas operó la ley, o la omertá, o la ley del silencio, que era un código de honor que impusieron los mafiosos sicilianos y que prácticamente prohibía a cada mafioso, no importa el nivel, hablar con a las autoridades. Se exigía lealtad completa, absoluta, hacia la mafia, que deviene en México, en Estados Unidos en pandillas, en México en cárteles de la droga, como quieran, pero la mafia de antes eso, tenía nos guste o no, tenía sus códigos, y uno de ellos era el código del silencio, o la ley del silencio se llamaba, la omertá. Hoy no, casi, es impresionante, casi cualquier narcotraficante capo se convierte en soplón. Eso es algo verdaderamente que siempre impresiona, que no guardan ningún código, pero claro, tienen su razón también. Están o salvándose de la cárcel u obteniendo penas mucho menores. No sé si era mejor o peor, pero lo que digo es que había códigos de silencio, había, por ejemplo, no tocar a la familia.
Nunca, los mafiosos nunca tocaban a la familia, y aquí en México se rompe con el nacimiento del cártel de Sinaloa, con Héctor el Güero Palma. Le roban dinero a Miguel Ángel Félix Gallardo, y la venganza de Miguel Ángel Félix Gallardo es contra la esposa e hijos de Héctor el Güero Palma. Así, primero seducen a la esposa, le roban dinero al Güero Palma, $2 millones, y luego matan a la señora, y digo esto con todas las reservas, pero conozco bien el caso, además me tocó reportearlo. Le cercenan la cabeza y se la mandan al Güero Palma en un paquete. Por paquetería se la envían. Y a los hijos del Güero Palma, el tipo que los sedujo, un venezolano, los tira de un puente en Venezuela, Jaime. Y ahí se rompe la omertá, se rompe la ley del silencio, y a partir de ahí los criminales mexicanos atacan a sus familiares, a quien sea, pero se rompe con Luis Héctor el Güero Palma, sí, Luis Héctor Palma Salazar, que lo conocemos como el Güero Palma, que todavía, no sé, creo que todavía está preso. Pero ahí se rompe la omertá, Jaime. Es una historia bien interesante, ¿no? Sí, esta historia tan truculenta, tan macabra, marca un antes y un después. Y yo creo que también habla de un cambio en la cultura del narcotráfico en México, porque los narcotraficantes de ayer, que dependían de sistemas de operación bastante arcaicos, ¿no? Ya no tienen nada que ver como el modus operandi del narcotráfico de hoy. Operan, son muy eficientes, son empresas muy avanzadas, tienen sistemas de inteligencia, contrainteligencia, tienen contactos con la banca internacional, tienen contactos con armerías que les suministran munición, armamento, que les da una enorme potencia de fuego para seguir desafiando el Estado. Y en medio de todo esto, por eso es tan importante la traición de Estados Unidos a México, porque a sabiendas de que los narcos son hoy empresas multinacionales que tienen recursos para hacerse con armas, para hacerse con equipos de inteligencia, para comprar voluntades entre agentes aduanales de Estados Unidos, entre agentes de la DEA, el FBI, Estados Unidos, por eso duele tanta la traición y por eso duele tanto que, a pesar de que México ha sido leal apoyando, respaldando a Estados Unidos con el decomiso de fentanilo, deteniendo, enviando, expulsando a líderes de los capos de Estados Unidos, no haya hecho casi nada, y habla muy mal de esta relación tan dispar entre México y Estados Unidos. Reportear mucho el caso del Güero Palma. Todavía recuerdo el nombre de su esposa, Guadalupe Leija Mejía, pero déjenme decirle nada más, ¿qué decía la omertá, o la ley del silencio? Obligaba a cada criminal cómplice de una mafia determinada, no importaba el nivel, ¿sí? Desde el pistolero simple o el dealer, como les llaman, a no cooperar con las autoridades, jueces, policías, a políticos, sin importar la situación, incluso si eran víctimas de un crimen. Eso se arreglaba, eso se arreglaba entre las mismas mafias. Por ejemplo, si de una mafia atacaban a otro de otra mafia, se sentaban y mandaban a eliminar a alguien, pero lo hacían entre mafias. Ahora no, ahora te conviertes en soplón de Estados Unidos. Y en este país, como en muchos, la traición no se perdona. Te escuchamos, Vicente. Sí, nos acaban de informar que la Mañana del Pueblo va hoy a las 8 de la mañana. No desconocemos la razón, pero se ha acercado la gente de comunicación social a avisar que empieza a las 8 de la mañana la conferencia de la presidenta, en algo que llama la atención, ¿no? Sorprende, pero es un anuncio de último minuto. Lo acaban de hacer hace no más de un minuto. Sí. Iniciará la conferencia La Mañanera del Pueblo de hoy, martes 7 de julio de 2026 a las 8 de la mañana, ya con todos los periodistas sentados, todos en sus posiciones, pero acaban de informar, insisto, inicia a las 8
de la mañana, Paco, Jaime? Vicente, me voy a atrever a especular un tantito porque lo permite. Yo supongo que la declaratoria de culpabilidad de Ismael Mayo Zambada García alteró un poco los planes de la mañanera, porque ayer se supone que ya estaba listo este mapa que anunció, o perfil que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y la declaratoria a través de los abogados de defensa del Mayo Zambada se conoció ya por la noche, Jaime. Se conoció muy tarde, entonces claro que la tardanza de, de la mañanera, es una mera especulación partida de eso, Jaime. Sí, yo supongo que tiene que ver mucho con eso y sospecho también que tiene que ver con el hecho de que, porque la línea del tiempo que nos va a ofrecer la presidenta, pues es una línea de tiempo bastante extensa, ¿no? Son muchos cabos sueltos que han dejado ahí, que están ahí todavía. Y yo creo que la decisión del FBI de poner una exposición presumiendo la avioneta en la cual expulsaron, capturaron o secuestraron al Mayo Zambada, es uno de los episodios más indignantes en el largo historial de desencuentros entre Estados Unidos y México. Yo creo, porque es junto con pegado, la forma tan desleal, tan secreta en que operó Estados Unidos conspirando con los hijos de El Chapo, y la decisión del Mayo Zambada de decir: no voy a ser testigo protegido, voy a someterme y aceptar la cadena perpetua, no van a sacarme a mí más información de la que ustedes quieren, porque además ustedes ya tienen a varios delatores, porque incluso el hijo del Mayo Zambada también fue testigo, ha sido testigo protegido. Los hijos del Chapo Guzmán también testigos protegidos. Así es que yo creo que el drama que está viviendo el Mayo Zambada está a la altura de una telenovela, de estas telenovelas que nos venden después y que han contribuido a favorecer la narcocultura, pero no cabe duda que la figura del Mayo Zambada es una figura que representa realmente todo el largo historial del narcotráfico en México, sus vínculos, porque ustedes no creen que el Mayo Zambada sabe cómo operaban las agencias de inteligencia, ustedes no creen que el Mayo Zambada tenía contactos con agentes de la DEA. El Mayo Zambada sabe muchas cosas, muchas cosas. Así es que yo creo que ha preferido llevarse todos esos secretos a la tumba y no convertirse en un delator. Yo no sé por qué cuáles serán sus motivos. Supongo que son muchos los motivos que le obligan a permanecer callado y además, como está ya en una edad bastante avanzada y padece de varios males, va a ser interesante cómo decide llevarse todos estos secretos a la tumba del Mayo Zambada. Sí, y te escuchamos, Vicente. Sí, fíjate que si es el tema de Ismael Zambada, el Mayo, lo que ha retrasado el inicio de la mañanera, podría darnos claridad de lo delicada de la situación, de lo delicado del tema y que se estarían cuidando todos los detalles. Si esa es la razón por la que se ha retrasado la mañanera del pueblo, eso nos lo aclarará y nos lo dirá la presidenta cuando llegue aquí al Salón Tesorería. Pero llama la atención, pues, que desde ayer se canta que sería hoy cuando se dé un informe precisamente sobre el caso de uno de los hombres más relevantes por décadas del narcotráfico mexicano y su salida a Estados Unidos en estas condiciones y circunstancias, de lo poco que sabemos, que hemos conversado y desmenuzado. Ya le preguntaré también su opinión a Mike Vigil por ahí de las 10 de la mañana cuando se enlace con nosotros. Y bueno, pues, solamente queda esperar a ver cuál es el reporte que dará Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación,
Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Federal, y Roberto Velasco, el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, pero esto le agrega un toque de suspenso, de expectativa, como si se necesitara más por el caso a esta mañanera del pueblo, Paco, Jaime. Sí, déjenme, me voy a atrever a especular otra vez un poquito porque vale la pena. Hoy, además, lo estamos diciendo en ese contexto. ¿Qué pasó seguramente? Bueno, anoche conocieron esta aceptación de culpabilidad, pero seguramente empezaron a intentar conseguir la declaratoria final completa, ¿sí? Porque de pronto nosotros conocemos las partes que entrega el abogado a la prensa, las partes que podemos conseguir a través de los accesos públicos, pero seguramente consiguieron un expediente completo de la declaratoria y están viendo los puntos fundamentales para mostrar, como lo dijo la presidenta, esta narrativa, ¿no? Este perfil criminal del Mayo Zambada, que no podemos separarlo del cártel de Sinaloa. Entonces, yo quiero imaginar que eso pasó, que en la noche les dijeron, miren, ya vieron esto, el Mayo Zambada ya se declara culpable, bueno, la carta a través del abogado, y eso cambió un poquito los planes, y hasta muy tarde obtuvieron el borrador final de la declaratoria del Mayo, y lo estuvieron analizando y no han terminado, ¿no, Jaime? Están entre todos todo el gabinete de seguridad, que es el que está reunido y el que va a dar la conferencia, está analizando cada punto, cada uno por partes, ¿no, Jaime? Sí, y fíjate que yo quería hacer una observación. Yo no sé si percataron que el día de ayer la presidenta, cuando anunció que hoy mismo se iban a dar a conocer todos estos detalles, la línea de tiempo, todo cómo ocurrió, para tratar de esclarecer ese operativo en el que Estados Unidos traicionó a México secuestrando al Mayo Zambada. Yo estaba pensando, ¿y qué tal? ¿Y qué tal que la presidenta en la conferencia de hoy dice que se acabó lo que se daba, que cambian las reglas de la cooperación con Estados Unidos, porque aparte que dejaron en la oscuridad a México, ahora pues nos restriegan este incidente, exponiendo la avioneta utilizada para secuestrar el Mayo Zambada en una exposición abierta al público por el FBI. Yo creo que, claro, si la presidenta, porque ayer estaba bastante indignada por esto, pero yo creo que la decisión de decir, bueno, se acabó lo que se daba, va a haber un cambio, vamos a congelar la cooperación con Estados Unidos, es difícil de imaginar. Entre otras cosas, primero porque enfrentamos a una administración como la de Donald Trump, que es bastante volátil, aprovecha cualquier oportunidad para jodernos. Pero en segundo lugar, sería aprovechada sobre todo por los aliados que tiene Estados Unidos aquí en México. Me refiero a los comentócratas que dirían, ya ven cómo la presidenta le está doliendo esta exposición, esta embestida de Estados Unidos. Ya ven como si el gobierno de Claudia Sheinbaum es un narcoestado, ya no quiere cooperar con Estados Unidos en la medida que lo ha venido haciendo. La presidenta realmente tiene que sortear aquí un difícil equilibrio. Parece, está, yo diría yo, en Claudia Sheinbaum entre la indignación y la necesidad de no desatar una crisis política y diplomática con Estados Unidos, porque ciertamente esta actuación contra el Mayo Zambada, que ha decidido no cooperar como testigo protegido, que dice que se va a llevar a la tumba, bueno, no lo dice él, lo dice con sus hechos, y llevarse a la tumba todos los secretos, pues, fíjate que y lo paradójico de todo esto, queridos amigos, es que esto va a seguir beneficiando a los cárteles de la droga, porque saben que en última instancia siempre pueden pactar con el Departamento de Justicia, y va a mantener este ambiente de deslealtad de Estados Unidos hacia el gobierno de México. Insisto, la presidenta
el margen de actuación de la presidenta es bastante reducido. Está indignada, pero no puede romper con la colaboración de Estados Unidos a raíz de este incidente que ayer mismo vimos cómo le causó indignación. Te Si me escuchamos, permiten, Vicente. si me permiten, hay que estar al pendiente de los adjetivos, si acaso que se utilicen para enmarcar precisamente esta información que se nos proveerá, mi querido Paco, mi querido Jaime, si raya en la traición, como lo hemos mencionado desde muy temprano en este espacio libre como el viento, o qué. Y además importante, yo creo que están en la definición de qué documento, si acaso, o de qué declaración, si acaso, del ex embajador Ken Salazar se dará a conocer. Eh, pero insisto, creo que el retraso del inicio de la mañanera y el énfasis que le ha puesto la presidenta refleja la importancia, la relevancia del caso en momentos en que, bueno, no en momentos, en este tiempo en que la presidenta ha insistido tanto en el tema de la soberanía nacional. Y esto nos lleva a los tiempos de Andrés Manuel López Obrador, cuando insistía de a tiro por viaje, de mañanera tras mañanera, en que se diera a conocer toda la información relacionada a la extracción, si me permiten ese término, la extracción de Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos en situaciones todavía por conocerse. Vamos a ver hasta dónde se llega en este informe, pero de llamar la atención que sea la encargada de la política interior en nuestro país, Rosa Isela Rodríguez, que sea el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que además es el vocero del Gabinete de Seguridad, y el canciller, que es por donde pasa todo, ¿no? Por la Secretaría de Relaciones Exteriores, no solamente en las quejas formales, sino en las solicitudes de información. Por eso, lo importante de la presencia del secretario de Relaciones Exteriores. Ahora hay que decirlo también, Roberto Velasco es nuevo en la oficina, no como canciller. Esto le tocó en su gran parte al ex canciller Juan Ramón de la Fuente, querido Paco, querido Jaime. Sí, nada más, Jaime y Vicente, déjenme recordarles, no sé, hoy nos vamos a enterar en cuánto se parece este caso de Ismael Zambada García, el Mayo Zambada, al secuestro del doctor Humberto Álvarez Machaín el 2 de abril de 1990, relacionado con el secuestro y asesinato de el Kiki Camarena Salazar. Recuerden, el doctor Álvarez Machaín fue secuestrado por un comando de policías pagados por la CIA, de policías mexicanos que actuaron como un grupo paramilitar, lo treparon a un avión y se lo fueron a entregar de manera ilegal a El Paso, Texas, para que lo juzgaran en Estados Unidos. No sabemos qué pasó con el Mayo, pero por los visos puede ser algo parecido. En aquella época, este caso, o por este caso, estalló un escándalo diplomático entre México y Estados Unidos y terminaron finalmente devolviendo, por otras cuestiones, al doctor Álvarez Machaín, Jaime. Se me hace, Jaime salió del sistema, pero te escuchamos, Vicente. Sí, qué bueno contar con tu experiencia y que puedas hacer referencia a este caso para los que incluso por generación no tenemos claridad de los detalles, mi querido Paco, pero va a ser muy interesante. Creo que es el caso más relevante, eh, tal vez de la historia moderna en relación al narcotráfico entre ambos países, y por los elementos que no conocemos, pues llama poderosamente la atención. Ya regresó el querido Jaime, a quien saludamos nuevamente. Le pido a la gente que nos está viendo y escuchando que nos ayuden con los likes para que circule esta transmisión a través de redes sociales. Gracias por el respaldo con estos likes que no cuestan, pero que sí cuentan. Mi querido Jaime, mi querido Paco. Yo creo que vale la pena recordar, amigos,
¿Se acuerdan cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando, claro, porque ahora sí que nos agarraron con los pantalones abajo, Mi querido cuando, Jaime, sí, perdóname que te interrumpa, se acaba de incluir otra silla, una cuarta silla en el podio de las personas, de los funcionarios, de los servidores que acompañarán a la presidenta, todavía sin nombre, pero se acaba de agregar otra silla más a quienes acompañarán a la presidenta. Perdón. les decía que vale la pena recordar que cuando se produce este incidente, Andrés Manuel muestra su indignación y le ordena a la inteligencia militar de México a hacer su propia investigación. México se ve obligado a hacer su propia investigación para tratar de descifrar qué había pasado, ¿no? Y inteligencia militar, el ejército, y inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, empezó a armar un rompecabezas, y gracias a esa labor de contrainteligencia de México, se descubre que la avioneta utilizada había sido clonada, ¿no? Había la duda sobre el piloto, porque se decía que había sido el piloto de Joaquín, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Después surgió la versión de que podía haber sido un piloto de una agencia federal de Estados Unidos. Pero el gobierno de México fue poco a poco armando el rompecabezas de esa información que Estados Unidos mantuvo oculta. Por lo tanto, sospecho que en la mañanera de hoy vamos a ver la reconstrucción de esa información que el gobierno de México fue armando como un puzzle, como un rompecabezas, ¿no? Llenando los vacíos que Estados Unidos, porque Estados Unidos mantuvo a oscuras al gobierno de México. Así es que sospecho que el gobierno de México, que ha hecho su trabajo, las unidades de inteligencia de México han hecho ese trabajo de ir armando el rompecabezas y es precisamente, creo, sospecho, que va a ser esa línea de tiempo con los detalles que la inteligencia mexicana ha conseguido recuperar. Consejera jurídica Luisa María Alcalde también se suma. Pues acaban de colocar la calcomanía de identificación. Será Luisa María Alcalde, la consejera jurídica, la cuarta invitada a esta mañanera del pueblo que encabeza la presidenta, mi querido Paco y Jaime. Y solo les recuerdo que la tarde del 25 de julio de 2024, el gobierno de Estados Unidos afianzó lo que llamaron uno de los golpes más fuertes al cártel de Sinaloa. En la historia del narcotráfico, la aprehensión, entrega, captura, lo que sea, de Ismael El Mayo Zambada, acompañado por Joaquín Guzmán López. A partir de entonces, hay especulaciones, afirmaciones que nunca pueden ser comprobadas. Hay una serie de señalamientos de los que no sabemos nada prácticamente porque Estados Unidos mantiene hermética o cerrada la conversación, ni siquiera conversación, cerrada la información sobre esto. De pronto hubo tensión entre los dos gobiernos, lo decía bien Jaime, pero pues hoy, anoche, se presenta la carta de culpabilidad del Mayo Zambada y hoy el Gabinete de Seguridad va a dar a conocer que no sabemos, Jaime, pero lo que dijo ayer la presidenta es una especie de árbol genealógico. Llegó la presidenta, buenos días.